Pamplona, en los albores del siglo III, era un rincón de la Hispania romana donde el eco de los dioses antiguos todavía resonaba con fuerza. En las calles empedradas, las columnas de mármol y los templos dedicados a Júpiter y a Marte mostraban el poder y la influencia de Roma, pero también dejaban entrever un vacío que ni los sacrificios ni las ceremonias lograban llenar. Allí nació Firmino, hijo de una familia noble y poderosa, encabezada por su padre, Firmo, un senador respetado que gozaba de honores y privilegios. Sin embargo, aquel niño que llegaba al mundo no estaba destinado a seguir la senda de la gloria política, ni a heredar los lujos que la posición de su padre podía ofrecerle. Su destino iba más allá de los mármoles y de las leyes de los hombres. Estaba escrito en la eternidad. La infancia de Firmino transcurrió en medio de la abundancia material, pero también en un ambiente de búsqueda y preguntas. Su madre, mujer sensible, solía sentir que existía algo más grande que las deidades de piedra que los romanos veneraban. En su casa, a menudo resonaban historias traídas por viajeros y comerciantes que hablaban de una fe diferente, una fe que no se apoyaba en estatuas ni en sacrificios sangrientos, sino en la certeza de un Dios invisible, único y vivo. Estas palabras quedaban grabadas en la mente de Firmino como semillas en tierra fértil, preparándolo para un despertar que aún estaba por venir. Cuando aún era joven, conoció a Honesto, discípulo de San Saturnino, obispo de Tolosa, quien se había convertido en uno de los grandes difusores del cristianismo en la región. Este encuentro marcó un antes y un después en la vida de Firmino. Honesto, con paciencia y ternura, comenzó a enseñarle las Escrituras, a hablarle de Cristo crucificado y resucitado, y a mostrarle un horizonte espiritual completamente nuevo. No fue un camino fácil, pues en la sociedad romana, abrazar la fe cristiana equivalía a desafiar no solo a los dioses, sino al propio orden político. Aún así, el joven de Pamplona sentía dentro de sí un fuego que no podía apagar. A los 18 años, en un acto de profunda valentía, Firmino recibió el bautismo de manos de Honesto. El agua que descendió sobre su cabeza no solo lavó sus pecados, sino que lo transformó en un hombre nuevo, dispuesto a entregar su vida a un ideal mucho más grande que él mismo. En ese instante, comprendió que su vocación no era acomodarse en la comodidad del hogar paterno, ni buscar honores en el Senado, sino convertirse en portador de la palabra que transformaba corazones. El silencio de su vida anterior se rompió con la irrupción de la luz de Cristo. No pasó mucho tiempo antes de que aquel joven sintiera la necesidad de llevar esa luz más allá de Pamplona. La inquietud crecía en su pecho, como un llamado imposible de ignorar. Fue entonces cuando Saturnino de Tolosa, obispo de gran prestigio, lo acogió bajo su protección y lo envió a Toulouse para continuar su formación. Allí, rodeado de comunidades cristianas más consolidadas, Firmino pudo ver cómo la fe se vivía con fervor, pero también con persecución. Comprendió que seguir a Cristo significaba caminar con un pie en la esperanza y otro en el riesgo, porque en cualquier momento los seguidores del imperio podían irrumpir para destruir lo que ellos construían con amor. El ambiente de Toulouse era vibrante y peligroso. Se hablaba en susurros, se celebraba la Eucaristía en casas ocultas, se compartía el pan sabiendo que cada reunión podía ser la última. Firmino observaba todo con asombro y admiración. Veía a ancianos que preferían la muerte antes que negar a Cristo, a mujeres que ofrecían su vida en el silencio de la fe, a jóvenes que encontraban en el Evangelio una fuerza inquebrantable. Aquellos ejemplos reforzaban su convicción. Su vida ya no le pertenecía, sino que estaba entregada a una causa superior. Ordenado sacerdote después de años de formación, Firmino recibió la misión de evangelizar tierras aún más lejanas. Su destino lo llevaría al norte de la Galia, a la ciudad de Amiens, un lugar donde el cristianismo apenas era conocido y donde los templos paganos aún dominaban el horizonte. El viaje fue largo y arduo. Cruzó montañas y ríos, soportó fríos intensos y caminos traicioneros, pero en cada paso llevaba consigo la certeza de que la providencia divina guiaba sus huellas. Al llegar a Amiens, lo recibió un pueblo acostumbrado a sacrificios rituales y festividades en honor a deidades antiguas. Las plazas rebosaban de incienso y el bullicio de los mercados ocultaba el hambre espiritual
que reinaba en sus corazones. Firmino, con humildad, comenzó a predicar en las calles, a hablar con sencillez sobre un Dios cercano, misericordioso y lleno de amor. Su voz, aunque suave al principio, pronto se convirtió en un río imparable. Los pobres se sentían escuchados, los enfermos hallaban consuelo y los desesperados descubrían una esperanza nueva. Su predicación no fue un acontecimiento aislado, fue una revolución silenciosa. En pocos años, se cuenta que miles se acercaron a recibir el bautismo, formando una comunidad cristiana viva y fuerte. La semilla que Firmino llevaba desde Pamplona había encontrado un suelo fecundo en Amiens, pero junto con la expansión de la fe, comenzó también a crecer la sombra de la persecución. Los sacerdotes paganos, al ver menguar sus templos y disminuir las ofrendas, lo acusaban ante las autoridades. El gobernador romano empezó a verlo no solo como un predicador, sino como un enemigo del orden establecido. La tensión se palpaba en el aire. Cada sermón podía convertirse en el último, cada bautismo en una sentencia de muerte. Sin embargo, Firmino jamás retrocedió. Había conocido el silencio de la duda en su juventud y había sentido la luz de Cristo en su interior. Ahora nada podía apagar ese resplandor. Sabía que la misión que le había sido confiada no se medía en días de tranquilidad, sino en almas salvadas. La voz del niño de Pamplona, que había crecido entre sombras y privilegios, resonaba ahora como un trueno en la Galia, llamando a todos a abrazar la fe que él mismo había descubierto en el secreto de su corazón. Ese era el inicio de una historia que pronto se teñiría de sangre, pero que también revelaría la grandeza de un hombre que decidió no callar jamás. Firmino había roto el silencio de su vida pasada, y con él había encendido una luz que brillaría más allá de los siglos. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Firmino? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Firmino? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Voces de la conversión y elección radical. Las calles de Amiens comenzaron a transformarse silenciosamente con la llegada de aquel joven obispo, de mirada serena y palabra ardiente. Firmino no predicaba con discursos altisonantes ni con la fuerza de los poderosos, sino con la convicción inquebrantable de quien había entregado su vida a un ideal eterno. Cada gesto suyo, cada palabra pronunciada en los rincones más humildes, llevaba consigo una chispa capaz de encender corazones apagados por la desesperanza. Las conversiones no tardaron en multiplicarse, y con ellas un rumor crecía. El Dios de este hombre no es como los nuestros, es un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que ama. Los testimonios se propagaban como fuego en un campo seco. Una madre decía que su hijo enfermo había sanado después de recibir la bendición de Firmino. Un anciano afirmaba que, tras escuchar sus palabras, había sentido por primera vez paz en medio de la soledad. Incluso comerciantes y soldados romanos, endurecidos por años de servicio, quedaban conmovidos por la fuerza de aquel mensaje sencillo y directo. Firmino no hablaba de riquezas ni de conquistas, sino de perdón, de vida eterna y de la posibilidad de empezar de nuevo. Ese lenguaje calaba en lo más profundo de las almas, porque respondía a las preguntas que ni los dioses de mármol podían contestar. La tradición cuenta que, en solo unos días, miles de personas pidieron el bautismo. Algunos relatos, quizá adornados por la memoria de los siglos, mencionan la cifra asombrosa de 40.000 conversos en apenas 3 jornadas. Más allá de los números, lo cierto es que la ciudad entera parecía despertar de un letargo espiritual. Donde antes había sacrificios paganos, ahora se alzaban oraciones al Dios único. Donde reinaban el miedo y la superstición, surgía la confianza en la cruz de Cristo. Amiens se convertía poco a poco en un faro de fe en medio de la Galia. Sin embargo, esta marea de conversiones despertó también voces de resistencia. Los sacerdotes de los templos paganos, al ver vaciarse sus altares y disminuir las ofrendas, comenzaron a murmurar contra el obispo. Lo acusaban de hechicería, de engaño, de subvertir el orden establecido por el imperio.
Algunos decían que aquel hombre no podía ser más que un enemigo de los dioses, un impostor que arrastraba a la multitud hacia la ruina. La envidia y el miedo se mezclaban en sus corazones, mientras la influencia de Firmino seguía creciendo día tras día. El gobernador romano, informado de estos sucesos, comenzó a inquietarse. No era raro que en tiempos de persecución los seguidores de Cristo fueran vistos como una amenaza al poder imperial. Un pueblo que dejaba de rendir culto a los dioses tradicionales era un pueblo que se alejaba de la identidad misma de Roma. Así, el nombre de Firmino se convirtió en un susurro incómodo en los pasillos del poder, un nombre que evocaba tanto esperanza como peligro. Firmino, consciente de las sombras que se cernían sobre él, no se dejó intimidar. Continuó su labor con el mismo fervor, sabiendo que cada día podía ser el último. Había hecho una elección radical, y esa elección no admitía retrocesos. En su interior resonaba una certeza. Si Cristo había entregado su vida por todos, ¿cómo podía él callar o retirarse ante la amenaza del sufrimiento? Sus pasos se volvían más firmes, su mirada más decidida. No buscaba la confrontación, pero tampoco la evitaba. Su misión era predicar, y eso haría hasta el final. Los fieles que lo rodeaban se sentían fortalecidos por su ejemplo. Muchos de ellos, que al principio habían temido perder sus bienes, sus amistades o incluso su vida, comprendieron que el valor de la fe era mayor que cualquier tesoro terrenal. Firmino no solo bautizaba, sino que enseñaba a vivir con dignidad, a mirar la adversidad como una oportunidad de testimonio, a comprender que la verdadera libertad no dependía de cadenas externas, sino de la fidelidad a la verdad interior. Entre aquellos que se acercaron a él se encontraban familias enteras, soldados que abandonaron las armas para abrazar la cruz, y hasta algunos miembros de la nobleza local que vieron en el cristianismo no un peligro, sino una promesa de paz. Cada conversión era un acto de valentía, un desafío al mundo romano que no admitía medias tintas. Firmino acogía a todos con la misma ternura, sin importar su origen o su condición. Para él, cada alma tenía un valor incalculable, porque cada uno estaba llamado a la eternidad. En medio de este despertar espiritual, comenzaron también las primeras pruebas abiertas. No faltaban quienes escupieran al pasar frente a él, quienes lo insultaran en las plazas o lo acusaran de provocar desgracias. Pero incluso esos momentos se convertían en semillas de conversión, porque la serenidad con la que respondía contrastaba con la violencia de sus adversarios. Cuando alguien lo agredía, él respondía con palabras de paz. Cuando lo acusaban, él hablaba de perdón. Esa coherencia entre palabra y acción era su mayor fuerza, la que ningún enemigo podía contradecir. Una noche, mientras oraba en silencio, Firmino sintió que la batalla se acercaba. El rumor de la persecución era cada vez más fuerte, y sabía que pronto sería llamado a dar testimonio no solo con su voz, sino con su sangre. Sin embargo, lejos de sentir miedo, experimentaba una paz extraña, como si cada paso lo acercara al cumplimiento de su misión. El eco de las conversiones recientes le confirmaba que valía la pena arriesgarlo todo. Aquellas vidas transformadas eran la prueba de que la semilla del Evangelio ya había echado raíces. En su corazón resonaban dos voces, la de los conversos que lo seguían, pidiendo guía y protección, y la de sus acusadores, que lo señalaban como enemigo del imperio. Entre esas voces opuestas, Firmino se mantenía firme, consciente de que su camino no lo había elegido él mismo, sino que era un designio divino. La elección radical ya estaba hecha, no había vuelta atrás. Amiens, en aquel tiempo, se convirtió en un escenario de tensión palpable. Las calles que antes vibraban de entusiasmo por las palabras del obispo, ahora también susurraban temores. ¿Qué pasaría con ellos si el gobernador decidía actuar contra Firmino? ¿Qué destino aguardaba a aquel hombre cuya voz había encendido una ciudad entera? En el aire se mezclaban esperanza y temor, como el silencio previo a una tormenta que estaba a punto de desatarse. Firmino, mientras tanto, continuaba con su misión diaria, como si nada pudiera alterar el rumbo trazado por Dios. Sabía que la fe, cuando es auténtica, exige entrega total, y él ya había elegido. Su vida no era suya, sino del Evangelio que proclamaba. Esa elección radical marcaría no solo su destino,
sino también la historia de quienes lo seguirían hasta el último aliento, la confrontación final. El amanecer en Amiens se levantó con un silencio inquietante. El rumor de la persecución, que hasta entonces parecía un eco lejano, se había convertido en una certeza palpable. El gobernador, presionado por los sacerdotes paganos y por el temor de que la creciente comunidad cristiana debilitara la lealtad al imperio, ordenó la detención de Firmino. No fue una captura violenta ni secreta. Se hizo con la intención de dar un ejemplo, demostrar que aquel obispo, venerado por muchos como hombre de Dios, no era más que un simple mortal frente al poder de Roma. Los soldados lo llevaron entre cadenas, mientras la multitud lo observaba con mezcla de miedo y admiración. Algunos lloraban en silencio, otros se arrodillaban al paso del pastor, y no faltaban quienes lo insultaban, creyendo que con su arresto regresarían los días de gloria de los antiguos dioses. La prisión era un lugar frío y húmedo, donde las piedras rezumaban agua y el aire se impregnaba del olor de la desesperanza. Allí, en medio de la penumbra, Firmino permaneció de pie, con los labios en oración. El silencio de aquel calabozo contrastaba con la fuerza interior que irradiaba su espíritu. Le ofrecieron la posibilidad de retractarse, de renunciar a su fe a cambio de la libertad. Era un trato tentador para cualquiera que temiera la muerte, pero no para él. Con voz firme respondió: «No puedo negar a aquel que me dio la vida, ni abandonar la luz que guía mis pasos». Su respuesta se convirtió en un eco que los guardias nunca olvidaron, un eco que desarmaba más que cualquier espada. El juicio fue convocado en la plaza principal, lugar donde los ciudadanos acudían para presenciar espectáculos públicos y donde Roma mostraba su poder con solemnidad. Allí, ante el tribunal, Firmino fue presentado como un agitador, un enemigo de los dioses y del emperador. El gobernador, con tono severo, le exigió que ofreciera incienso a Júpiter y reconociera la autoridad de los dioses romanos. El ambiente era tenso, los murmullos recorrían la multitud y cada mirada estaba fija en aquel hombre de semblante sereno. Podía salvarse con un simple gesto, con una palabra que apaciguara a sus acusadores. Pero, una vez más, Firmino se mantuvo inquebrantable. Declaró públicamente que Cristo era el único Señor, que ningún poder humano podía igualar la grandeza del Dios vivo. La reacción fue inmediata. Algunos presentes se indignaron, exigiendo castigo ejemplar, mientras otros guardaban silencio, conmovidos por la valentía de aquel testimonio. El gobernador, irritado por la obstinación del obispo, ordenó que lo azotaran. Los golpes cayeron sobre su cuerpo con brutalidad, desgarrando su piel y bañando de sangre las losas de piedra. Sin embargo, en medio del tormento, Firmino no profirió lamentos. Sus labios se movían en oración, como si cada latigazo fuera una ofrenda silenciosa a su Señor. Esa resistencia desconcertaba a sus verdugos, que esperaban ver miedo y quebranto, y en cambio encontraban serenidad y entrega. Tras los azotes, lo arrojaron de nuevo a la cárcel. Se esperaba que el dolor lo doblegara, que la soledad lo hiciera renunciar, pero aquella noche, entre cadenas y heridas abiertas, sucedió algo extraordinario. Algunos prisioneros, al escuchar su oración, se acercaron y pidieron ser instruidos en la fe. El testimonio de Firmino, lejos de apagarse en la oscuridad, brillaba con más intensidad, convirtiendo el calabozo en un pequeño templo donde la esperanza se alzaba sobre la desesperación. Pasaron los días, y las presiones sobre el gobernador aumentaban. Los sacerdotes paganos temían perderlo todo si no eliminaban a aquel hombre que había socavado sus cultos. El pueblo estaba dividido. Unos lo veneraban ya como santo, otros lo odiaban como enemigo. Finalmente, se dictó la sentencia: decapitación. La noticia corrió como un rayo por Amiens. Algunos fieles se reunieron en secreto para rezar. Otros temieron ser arrastrados en la misma ola de persecución. Pero todos sabían que el desenlace estaba cerca y que las palabras de Firmino, pronunciadas en cada sermón, resonaban ahora con un peso profético. El día señalado, los soldados lo sacaron de la prisión. El camino hacia el lugar de la ejecución estaba repleto de miradas. El aire parecía más denso, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Firmino caminaba con dignidad, sin cadenas en el espíritu, aunque las llevaba en las muñecas. Sus ojos se alzaban al cielo, y quienes lo veían
podían notar que no caminaba hacia la derrota, sino hacia una victoria invisible. Al llegar al sitio, le dieron una última oportunidad. Rinde culto a los dioses y salvarás tu vida. Él respondió con calma: mi vida ya no me pertenece, la entregué a Cristo y en Él permaneceré hasta el fin. Los verdugos, con manos temblorosas, prepararon la espada. La multitud guardaba un silencio sepulcral. Algunos apartaban la vista, incapaces de soportar la escena. Otros, con lágrimas, rezaban en silencio. En ese instante, Firmino elevó una última oración, pidiendo fuerza no para sí mismo, sino para los que quedaban, para que perseveraran en la fe a pesar de la persecución. Luego inclinó la cabeza, y en un golpe seco, el acero separó su cuerpo de la vida terrenal. Su sangre empapó la tierra de Amiens, sellando con ella un pacto eterno de fidelidad y testimonio. En aquel momento, según la tradición, sucedieron signos que nadie pudo ignorar. Se dice que un resplandor sobrenatural iluminó el lugar y que muchos sintieron un perfume suave en el aire, como si el cielo confirmara la santidad del mártir. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Amiens había perdido a un hombre, pero había ganado un testigo que viviría en la memoria de generaciones. Firmino había enfrentado la confrontación final con la misma firmeza con la que había vivido, sin temor, sin dobleces, con la certeza de que la verdad no puede ser encadenada ni destruida por la espada. Resonancia después del silencio. La muerte de Firmino no selló un final, sino que inauguró un eco que resonó mucho más allá de su propio tiempo. Aquella mañana en que la espada cayó sobre su cuello en las tierras de Amiens, muchos pensaron que el mensaje había sido sofocado en sangre, que la fe incipiente se apagaría junto con su última respiración. Sin embargo, fue precisamente en ese instante de aparente derrota que la semilla quedó sembrada en lo profundo de la tierra fértil de la historia. Los primeros discípulos de Firmino, atónitos ante la violencia del martirio, descubrieron que la fragilidad humana podía convertirse en un testimonio imbatible. La sangre del obispo mártir, mezclada con la tierra húmeda, no fue una mancha de desesperanza, sino la tinta con la que se escribiría la continuidad de su misión. Y en ese silencio después de la espada comenzó a crecer una melodía nueva, un rumor de esperanza que los perseguidores no pudieron sofocar. Los fieles que habían escuchado sus predicaciones no pudieron olvidar sus palabras. Aquellas frases sobre la eternidad, sobre un reino que no tenía fronteras, se convirtieron en fuego secreto en sus corazones. Aunque el miedo los acechaba, se reunían en escondites oscuros, evocando la figura de Firmino como quien evoca una luz en medio de la penumbra. No eran solo cristianos asustados, sino portadores de un legado que acababa de recibir el sello más sagrado, el sacrificio. La memoria del obispo adquirió un poder inquebrantable, porque ya no se trataba únicamente de un líder vivo, sino de un testigo que había entregado hasta la última gota de su ser por la verdad que proclamaba. En su ausencia física, Firmino se volvió aún más presente, como si el vacío dejado por su partida hubiera sido llenado por una fuerza invisible que alentaba a la comunidad a seguir adelante. Pronto, comenzaron a surgir relatos de señales en torno a su tumba. La tradición habla de peregrinos que acudían al lugar del martirio y experimentaban consuelos inexplicables, como si la tierra aún conservase un pulso divino. Algunos aseguraban que enfermos recuperaban fuerzas, que los afligidos hallaban paz y que los desesperados encontraban valor para seguir. Los gobernadores que habían querido borrar su nombre lo vieron, en cambio, grabado en la memoria popular con una fuerza que no podían controlar. Cada intento de sofocar su recuerdo, cada burla o persecución contra sus seguidores, solo reforzaba la certeza de que Firmino no había muerto en vano. El mártir se transformaba en faro, su silencio en un clamor que atravesaba generaciones. La resonancia de su martirio comenzó a viajar más allá de Amiens. Comerciantes, viajeros y campesinos hablaban de aquel hombre que no temió a la espada, y la noticia cruzaba fronteras invisibles, llegando a oídos de comunidades que apenas habían escuchado el nombre de Cristo. Así, la historia de Firmino se volvió semilla itinerante, regada por voces humildes que la repetían en plazas, en caminos y en hogares. Nadie podía imaginar que, con el tiempo, este testimonio encendería una de las devociones más intensas en tierras lejanas como Navarra y Pamplona.
donde su memoria sería venerada con la fuerza de un pueblo entero. Lo que empezó como un susurro clandestino se transformó en tradición viva, transmitida de padres a hijos, convertida en canto, en oración y en celebración. Pero lo más profundo no estaba solo en las leyendas, sino en la manera en que su ejemplo moldeó la identidad de las comunidades cristianas. Para los primeros creyentes, Firmino encarnaba la paradoja del Evangelio, la victoria en la derrota, la vida en la muerte, la luz en medio de la oscuridad. Era imposible recordarlo sin sentirse interpelado. ¿Qué soy capaz de entregar por aquello en lo que creo? Esa pregunta, repetida en el silencio de cada alma, se convirtió en motor de una fe que no dependía de templos majestuosos ni de riquezas, sino de la valentía de quienes estaban dispuestos a vivir y morir con coherencia. La figura del obispo mártir se volvió espejo incómodo y al mismo tiempo consuelo, porque demostraba que la fidelidad no era un ideal abstracto, sino una realidad encarnada en la carne y en la sangre de un hombre como ellos. La resonancia del silencio de Firmino se extendió también en el arte y en la liturgia. Muy pronto su memoria fue recogida en himnos y letanías, y su figura comenzó a aparecer en frescos y manuscritos con el báculo de obispo en una mano y la palma del martirio en la otra. No era una simple ornamentación, era un recordatorio visible de que la fe que ellos vivían había costado vidas, que estaba cimentada en una historia de entrega radical. Las fiestas en su honor, primero discretas y luego más abiertas, se convirtieron en momentos de cohesión comunitaria, en los que la memoria del mártir unía a generaciones distintas bajo un mismo fuego. Era imposible mirar esas representaciones sin escuchar en lo profundo la resonancia de aquel silencio que había cambiado todo. Así, la muerte de Firmino no fue un cierre, sino una apertura. En lugar de un punto final, se convirtió en un umbral hacia una historia que no se detenía. Su sangre clamaba más fuerte que cualquier discurso, y su ausencia física se transformaba en presencia multiplicada. En los campos de Amiens, en los susurros de los creyentes, en los relatos de los viajeros y en las plegarias de los enfermos, seguía viva su voz sin necesidad de palabras. El mártir se había convertido en eco perpetuo, y su silencio era ahora música de eternidad. El mártir que resuena en el presente. ¿Qué nos enseña San Firmino hoy? Su figura, aunque nacida en los primeros siglos del cristianismo, se alza como un espejo vivo en el cual las generaciones actuales aún pueden contemplar preguntas que atraviesan el tiempo. En sus elecciones radicales y en su sacrificio sin retorno, se descubre una lección que no se limita a la religión, sino que alcanza el corazón humano en lo más profundo. La autenticidad de una fe que no se negocia, la fuerza de una convicción que no se dobla ante las presiones del poder o del miedo. En un mundo como el nuestro, marcado por la rapidez, por la superficialidad y por el ruido constante, la vida de Firmino es un grito silencioso que incomoda, porque nos recuerda que la verdadera libertad no se mide por lo que poseemos ni por lo que conquistamos externamente, sino por la capacidad de mantenernos fieles a aquello que creemos, incluso cuando todo lo demás parece derrumbarse. San Firmino no fue un hombre ingenuo, ni un soñador desconectado de su tiempo. Conocía la dureza de las persecuciones, las torturas y las amenazas, y aún así eligió no callar. Este gesto, tan radical en su época, nos interpela hoy de manera directa. ¿Qué tanto callamos por miedo a ser rechazados? ¿Cuántas veces sacrificamos la verdad en aras de la comodidad o de la aceptación social? Firmino responde desde la distancia de los siglos con su ejemplo. La coherencia tiene un precio, pero ese precio es precisamente lo que da valor a la vida. Su martirio no es solamente una anécdota antigua, sino un faro que nos invita a mirar nuestras propias contradicciones y a preguntarnos si estamos dispuestos a vivir con la misma integridad que él encarnó. La historia moderna nos muestra que el eco de los mártires nunca se apaga. En tiempos de guerras, de ideologías que buscan silenciar voces, de sistemas que oprimen a los más débiles, la figura de Firmino resurge como un recordatorio de que la dignidad humana y la fe auténtica no pueden ser aplastadas con espadas ni con cadenas. Su sangre, derramada en Amiens, se convirtió en un símbolo que traspasa los muros de las iglesias para tocar a todo aquel que anhela una vida con sentido. Y es ahí donde el mártir habla al presente. No basta con sobrevivir, es necesario vivir con propósito.
con una dirección clara, con una fidelidad que no se negocie frente a las tempestades del tiempo. El eco de San Firmino no solo está en las catedrales que guardan su nombre, ni en las festividades populares que celebran su memoria, como la de Pamplona, que con el tiempo se transformó en un fenómeno cultural y religioso. Más allá de los festejos visibles, su huella está en la conciencia de cada ser humano que, enfrentado a sus propias pruebas, recuerda que alguien ya transitó el camino del sacrificio por un bien superior. Así, Firmino se vuelve contemporáneo, no porque vivamos su misma persecución, sino porque las luchas interiores de hoy, la presión del consumismo, el miedo al fracaso, la tentación de la indiferencia, son también formas de prueba en las que su testimonio puede ser guía. En sus elecciones radicales, hay un llamado a descubrir qué es lo que verdaderamente cuenta. La vida moderna está repleta de distracciones, de promesas fugaces que se desvanecen en cuestión de días. Frente a ese torbellino, San Firmino nos recuerda que hay verdades que merecen ser custodiadas con todo nuestro ser. Su fidelidad hasta la muerte es un contraste con la ligereza de nuestras promesas y compromisos, y su sangre derramada es un desafío que resuena como una pregunta urgente. ¿Qué legado dejaremos nosotros? ¿Qué testimonio quedará de nuestra manera de vivir? No se trata de morir mártires en sentido físico, sino de vivir con una radicalidad que haga visible lo que creemos. La fuerza del mártir se percibe también en la dimensión comunitaria. Los cristianos de Amiens no encontraron en Firmino solo un líder, sino un padre espiritual que los acompañó en los momentos más oscuros. Después de su muerte, se convirtieron en custodios de su memoria y al mismo tiempo en continuadores de su misión. En este sentido, su historia nos muestra que la coherencia de uno puede encender la esperanza de muchos. En la actualidad, donde el individualismo amenaza con romper vínculos, el eco de San Firmino invita a reconocer que nuestras decisiones, aunque parezcan pequeñas, tienen el poder de inspirar o de desanimar a los demás. Ser fieles hoy no es solo un acto personal, sino un compromiso con aquellos que observan nuestro caminar. Lo que resuena en su figura es, sobre todo, la certeza de que el sacrificio nunca es inútil. A primera vista, la muerte de Firmino parecía una derrota, un obispo ejecutado, una comunidad desamparada, una predicación interrumpida. Pero en el fondo, su martirio fue un comienzo, la semilla de una historia que se expandiría más allá de lo imaginable. Esta paradoja es la misma que ilumina a todo aquel que enfrenta dificultades en la vida presente. Lo que parece fracaso puede ser en realidad el umbral de una victoria mayor, invisible en el momento, pero fecunda en el tiempo. Firmino nos enseña que la fe auténtica no se mide en los éxitos visibles, sino en la capacidad de entregar todo sin reservas, confiando en que esa entrega tiene un sentido eterno. Así, el mártir de Amiens sigue hablándonos en pleno siglo XXI, no como un recuerdo distante, ni como una reliquia encerrada en vitrinas, sino como una voz que nos confronta en lo íntimo. Estamos dispuestos a vivir con verdad. Sabemos mantenernos firmes cuando la corriente nos empuja a ceder. Somos capaces de elegir la fidelidad, incluso si eso significa pérdida. Cada generación, al recordar a San Firmino, se enfrenta a estas preguntas. Y en el eco de su vida, descubrimos que la respuesta no se encuentra en teorías abstractas, sino en el ejemplo concreto de un hombre que no temió entregar lo que tenía de más valioso, su propia vida, una invitación a la fidelidad. Y ahora llegamos al momento de transformación. No se trata solo de escuchar una historia antigua, sino de dejar que esa historia penetre en la carne de nuestra propia vida. San Firmino, obispo y mártir, no permanece encerrado en los libros de los santos ni reducido a las crónicas de la Iglesia. Él se convierte en un puente que une el ayer con el hoy, invitándonos a examinar la fidelidad que late en nuestro corazón. Su voz silenciada por la espada sigue viva en la conciencia de quienes buscan sentido, como un eco que atraviesa los siglos y que, cuando se escucha con atención, nos pregunta sin rodeos, ¿qué estás dispuesto a defender con toda tu vida? En este punto, la historia deja de ser relato para convertirse en espejo, y en ese reflejo cada uno descubre sus propias luchas, miedos y esperanzas. El ejemplo de San Firmino nos conduce a comprender que la fidelidad
no se reduce a grandes gestos heroicos, sino que comienza en lo pequeño, en lo cotidiano, en la capacidad de sostener lo verdadero, incluso cuando nadie nos observa. El mártir no nació con un destino inevitable, fue la suma de sus decisiones, de sus elecciones radicales y coherentes, la que lo llevó a ser signo vivo de la fe. Y ahí está la enseñanza que interpela nuestro presente. Cada acto, por más insignificante que parezca, puede convertirse en un testimonio. La manera en que tratamos al otro, la honestidad con la que enfrentamos nuestro trabajo, la paciencia con la que soportamos el dolor, todo ello refleja la fidelidad que nos habita. Firmino nos recuerda que lo extraordinario comienza en lo sencillo y que la santidad no se improvisa, sino que se teje en cada paso diario. El camino de la fidelidad siempre implica riesgos, porque significa nadar contra la corriente de un mundo que invita constantemente a la comodidad, al silencio cómplice o a la renuncia de los valores más profundos. Firmino lo sabía. Cada palabra predicada era una provocación. Cada gesto de misericordia era una afrenta al poder establecido. Y aún así, eligió no retroceder. Su figura ilumina nuestras propias batallas, porque también nosotros enfrentamos presiones. La presión de callar la verdad por miedo al juicio ajeno, la presión de ceder a la indiferencia para no complicarnos, la presión de vivir a medias para evitar el sacrificio. Ante esas tensiones, la memoria del obispo mártir nos recuerda que solo quien se atreve a arriesgar descubre el verdadero valor de la vida. La fidelidad de Firmino no fue un acto de obstinación ciega, sino la respuesta consciente a un amor más grande que él mismo. Su entrega total brotó de una certeza, que nada podía separarlo de la promesa de Cristo. Esa convicción se convierte en una invitación para cada uno de nosotros. No se trata de una fidelidad sostenida por el miedo o por la rigidez, sino de una fidelidad que nace del amor, de la confianza en que lo que defendemos tiene raíces en la eternidad. Cuando una persona encuentra un sentido que trasciende su propio ego, los sacrificios dejan de ser cargas y se convierten en ofrendas. Y es precisamente esa mirada la que transforma la muerte de un hombre en semilla de vida para generaciones enteras. Hoy, en medio de un tiempo marcado por la incertidumbre, la fidelidad que San Firmino representa se convierte en un bien escaso y precioso. El mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Las modas y las ideologías se suceden sin detenerse, y muchas veces se nos invita a vivir como si todo fuera relativo, provisional y desechable. En contraste, el testimonio de este mártir nos muestra la necesidad de un ancla, de un punto firme que no varíe con el viento de las opiniones. Esa firmeza no nos encierra, al contrario, nos da libertad para caminar sin miedo, porque quien se sabe sostenido por la verdad puede atravesar cualquier tempestad. La invitación de Firmino es clara: no construyas sobre la arena, edifica sobre la roca de lo eterno. El eco de su sacrificio nos invita a pensar también en el valor comunitario de la fidelidad. Firmino no se pertenecía solo a sí mismo. Su vida fue un don para su pueblo, y su muerte un legado que alimentó la fe de generaciones. Así, su martirio nos recuerda que nuestras decisiones nunca son únicamente nuestras. Afectan a quienes caminan a nuestro lado, inspiran o desaniman, encienden o apagan fuegos en el corazón de los demás. Vivir fielmente es un servicio silencioso, un acto de amor que da frutos incluso cuando no los vemos. La memoria de Firmino, custodiada por los cristianos de Amiens y difundida más tarde en tierras lejanas, es testimonio de cómo una fidelidad personal puede convertirse en patrimonio colectivo. En este capítulo de la historia, el silencio de Firmino ya no suena como ausencia, sino como invitación a escuchar lo esencial. Él, que eligió permanecer firme hasta el final, hoy nos interpela a revisar en qué invertimos nuestras fuerzas, a qué entregamos nuestro tiempo, qué ocupa el centro de nuestro corazón. La fidelidad de Firmino no es un monumento inmóvil, sino una llamada viva que nos recuerda que cada época necesita sus propios testigos, hombres y mujeres, que sepan sostener lo verdadero con humildad y valentía. Y en ese llamado, cada uno de nosotros está implicado, porque la fidelidad que él encarnó no fue exclusiva de un obispo del siglo XIII, sino un camino posible y necesario para todos los que buscan vivir con autenticidad.
De este modo, al contemplar la figura del mártir de Amiens, no nos quedamos en el pasado, sino que sentimos cómo su vida se proyecta hacia nuestro presente y nuestro futuro. Firmino no nos habla desde la distancia de los siglos, sino desde la cercanía de lo eterno, invitándonos a reconocer que la fidelidad sigue siendo la piedra angular de cualquier existencia plena. Y así su voz, oculta en el rumor de la historia, vuelve a sonar hoy como un susurro insistente. Permanece fiel, incluso cuando todo te invite a rendirte. San Firmino, un eco que atraviesa siglos y fronteras. San Firmino, obispo y mártir, no es solo una figura de los primeros siglos del cristianismo. Es un símbolo que ha atravesado los muros del tiempo y las fronteras de la geografía, dejando una huella imborrable en la fe de innumerables pueblos. Su sangre derramada en Amiens, en la actual Francia, fue la semilla de una devoción que crecería de manera inesperada y sorprendente. Allí, en esa ciudad francesa, su memoria fue venerada con intensidad desde los primeros siglos. La Catedral de Amiens, una de las joyas góticas más imponentes del mundo, se convirtió en guardiana de su legado espiritual. Aún hoy, quienes cruzan sus puertas y contemplan sus vitrales, sienten la presencia del mártir que entregó su vida por fidelidad a Cristo. Amiens lo considera su primer obispo y protector, y cada rincón de la ciudad respira la resonancia de aquel sacrificio. Pero el eco de Firmino no se detuvo en Francia. La historia nos cuenta que, siglos más tarde, sus reliquias llegaron a tierras hispanas, a Pamplona, capital de Navarra, donde su devoción alcanzó dimensiones inmensas. Allí la fe en el santo se entrelazó con la cultura popular y dio origen a una de las celebraciones más conocidas del mundo, las fiestas de San Fermín, que se celebran cada mes de julio. Miles de personas, de todas partes del planeta, acuden para honrar al santo en medio de procesiones, cantos y tradiciones, como el famoso encierro de toros que, aunque se transformó en un fenómeno cultural y turístico, tiene en su raíz una esencia profundamente religiosa. Para los navarros, San Fermín no es solo un mártir del pasado, sino un amigo cercano, un protector que camina con ellos en las alegrías y las dificultades. Curiosamente, la devoción a San Firmino en Pamplona no fue inmediata ni automática. Su culto se consolidó con el tiempo, cuando las reliquias llegaron y su figura fue adoptada como patrono. Esto nos muestra cómo los santos, aunque nacen en un lugar específico, muchas veces encuentran nuevas patrias donde su testimonio adquiere fuerza renovada. Así, Firmino es al mismo tiempo un obispo de Amiens y un patrono navarro, símbolo de una unión entre Francia y España bajo la misma fe. Esta doble pertenencia lo convierte en un puente espiritual entre naciones, un santo que une más que divide, que inspira tanto a quienes veneran su tumba en Francia como a quienes celebran su fiesta en España. Pero hay más curiosidades que enriquecen su memoria. Por ejemplo, aunque Pamplona es el lugar más famoso por las fiestas de San Fermín, la devoción al santo se extendió a otros lugares de Navarra, de España e incluso de América Latina, donde emigrantes llevaron consigo la imagen del mártir. En algunas localidades de México y Sudamérica existen parroquias y capillas bajo su advocación, muestra de cómo la devoción cruzó océanos y se enraizó en tierras lejanas. Es fascinante pensar que un joven obispo martirizado en la Galia romana hoy es invocado también en comunidades de otro continente, donde su nombre resuena en cantos, plegarias y celebraciones locales. Otro hecho curioso es que la figura de San Firmino se asocia a la protección contra las enfermedades y las catástrofes. Durante siglos, tanto en Amiens como en Pamplona, se le invocó en momentos de peste, de guerras o de calamidades naturales, y muchos testimonios populares narran cómo el santo respondió con signos de consuelo y protección. Su imagen, con la mitra de obispo y la palma del martirio, no es solo un símbolo religioso, sino también un refugio espiritual para quienes buscan amparo. En Pamplona, por ejemplo, la procesión anual con la estatua del santo es un momento profundamente emotivo, donde miles de personas entonan el tradicional «Viva San Fermín», con lágrimas en los ojos, convencidos de que él escucha y acompaña sus súplicas. La tradición también nos habla de su linaje noble, ya que según algunos relatos, Firmino habría sido hijo de un senador romano. Esta raíz le dio acceso a una educación privilegiada,
pero también lo colocó en una posición de riesgo al abrazar el cristianismo, una fe perseguida en su tiempo. Su elección de renunciar a los privilegios sociales por seguir a Cristo revela un testimonio que aún hoy conmueve: la convicción de que la verdad vale más que el poder, que la vida espiritual es más valiosa que cualquier riqueza terrena. Esta renuncia radical es otra razón por la cual su figura inspira a quienes buscan un sentido más profundo a su existencia. Además, es interesante notar cómo su memoria conecta elementos aparentemente opuestos: lo solemne y lo festivo, lo sagrado y lo popular. En Amiens, su recuerdo se vive en el silencio majestuoso de una catedral gótica, donde los fieles elevan oraciones en un clima de recogimiento. En Pamplona, en cambio, se le celebra con música, danzas y corridas de toros, en medio de un bullicio que, aunque pueda parecer distante de la espiritualidad, tiene como núcleo la fe en un mártir que se convirtió en protector del pueblo. Esta dualidad refleja la riqueza de su figura: un santo que puede ser contemplado en el silencio místico y al mismo tiempo celebrado en la alegría desbordante de una multitud. San Firmino, así, no es un santo estático ni lejano. Es un mártir que camina con los pueblos, que atraviesa las fronteras de la historia para tocar la vida cotidiana de quienes lo invocan. Su nombre está inscrito en vitrales y en canciones, en las piedras antiguas de Amiens y en las calles vibrantes de Pamplona, en altares sencillos de comunidades rurales y en las fiestas que atraen al mundo entero. Y en cada uno de esos lugares, su mensaje sigue siendo el mismo: fidelidad, entrega, amor a la verdad por encima de todo. La conclusión que se impone es que San Firmino no murió aquel día en que la espada cayó sobre su cuello. Su vida continúa resonando en los corazones, en las ciudades que lo veneran, en las comunidades que lo recuerdan y en las celebraciones que lo mantienen vivo. Francia lo honra como su obispo fundador, España lo celebra como su patrono, y el mundo entero lo reconoce como un mártir de la fe que inspira valentía y esperanza. Su memoria nos recuerda que la fidelidad tiene un poder que atraviesa siglos y que la sangre derramada por amor nunca se pierde, sino que se transforma en semilla fecunda de eternidad.